Antes saludo también en nuestra mesa una política que también vimos este fin de semana en ese espacio Mad Cool de Valdebebas, que es Victoria Villarroel, que es diputada nacional en Argentina y presidente del Partido Demócrata de Buenos Aires. Muy buenos días. Buenos días, gracias por invitarme y bueno, por darme la oportunidad también de contarles lo que pasa en un país tan lejano geográficamente, pero que tiene una situación económicamente tan complicada que ustedes hablaban de Ucrania y Argentina es como si hubiera pasado por varias guerras, por la devastación que estamos viviendo desde lo económico y el nivel de miseria que actualmente está sufriendo el pueblo argentino a consecuencia de tantos gobiernos que desgraciadamente han hecho de la corrupción su regla. ¿Cuáles son los principales problemas que se ciernen sobre Argentina? Bueno, en este momento Argentina tiene una inflación que concluirá el año con aproximadamente 100% de inflación. 100%. Los tipos de interés los tenéis ya al 76%, leí la última vez. Es el país que tiene la segunda tasa de inflación más alta en la región, luego de Venezuela. Tengamos presente que Argentina es la octava extensión territorial del mundo, es un país que tiene mucha cantidad de riquezas y sin embargo ha sido tan mal administrado y la corrupción está tan enquistada, principalmente en los políticos, en la clase política, que ha hecho que un país de 50 millones de habitantes tenga en este momento la mitad o más de su población en línea de pobreza. Así que ese es uno de los principales problemas. Otros son temas relacionados con la seguridad. Argentina comparte con Chile en este momento el problema mapuche. Los mapuches son una etnia indígena originaria de Chile que disputan en el sur, tanto chileno como argentino, porciones de territorio las cuales le usurpan tanto a los estados como a particulares, cometen atentados terroristas, incluso en Chile han llegado a asesinar personas, incendian los bosques, bueno, toda una serie de actos de terrorismo que el Estado argentino recién, después de varios años, ha comenzado a combatir. Pero esta situación se ha dejado avanzar de tal manera que en la zona más rica de la Patagonia, rica en recursos mineros, en turismo y en recursos forestales, hoy por hoy es una zona de guerra. Entonces, Argentina está en un momento sumamente complicado y por eso, bueno, celebro la oportunidad de poder estar en el Viva 22 y en la Gaceta de la Iberosfera, invitada por Vox y el Parlamento Europeo, no solamente para compartir con otros dirigentes políticos de la región, sino también para poder expresar la necesidad de que se respeten los derechos humanos para todos, sin ideologías, que es lo que no está primando principalmente en la región, en Sudamérica, y además que se imponga el respeto a la ley. Todos los problemas que están derivando en Latinoamérica provienen exclusivamente del doble estándar jurídico que se sostiene respecto de cada situación. Se juzga a cada problema según la ideología, según la conveniencia, no se aplica la ley para todos y por esa razón crece la corrupción, la inseguridad, el narcotráfico, etcétera. Usted forma tándem con Javier Milei, al que también escuchábamos este fin de semana en ese festival Viva 22. ¿Qué movimiento representa? ¿Qué proponen para dar soluciones? Bueno, nosotros representamos al Frente La Libertad Avanza. Es una estructura política sumamente nueva. Tanto Javier Milei como yo somos nuevos en la política partidocrática. Yo milito hace muchos años en las cuestiones políticas, pero es mi primera incursión en lo que es una función pública. Ambos fuimos electos diputados nacionales por la ciudad de Buenos Aires y ahora nos encontramos en lo que es el armado político a nivel nacional. Argentina es un país sumamente extenso, por lo cual, bueno, tenemos 24 provincias y hay que construir el armado político provincia por provincia. Esta es una unión política en la cual confluyen los libertarios y los conservadores. Yo soy conservadora, Javier Milei es libertario. Y esta unión que ustedes están de alguna manera viendo también en sectores donde liberales y conservadores aquí en España también confluyen, ha logrado que en la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad más progresista de la República Argentina, obtuviera el año pasado el 17% de los votos en la primera incursión y sin medios algunos y dependiendo, si se quiere, del conocimiento público que tenía Javier Milei, que es un economista.
En mi caso yo me he dedicado a un tema sumamente inconveniente, que es la defensa de las víctimas del terrorismo. La defensa de todas aquellas víctimas que en la década del 70 fueron agredidas por organizaciones armadas de extrema izquierda que cometieron actos de terrorismo, afectaron a 17.380 personas con distinta clase de delitos, y este mensaje incorrecto, tanto en lo económico como en lo político o en lo jurídico, ha sido sumamente novedoso en la política argentina, y nuestro mensaje principalmente es la disminución del gasto público, la reducción del estado elefantiásico que tiene la República Argentina, el respeto a los derechos humanos sin ideologías. En mi caso en particular, yo veo claramente cómo terroristas montoneros han sido reconocidos, indemnizados y ocupan cargos públicos, y sus víctimas están eliminadas completamente de la historia. No tienen ningún tipo de derechos humanos reconocidos y están barridas bajo la alfombra de la historia. Entonces, bueno, esta es una propuesta que por supuesto va a ir creciendo en su evolución, es sumamente nueva, apenas llevamos, bueno, un año de existencia y por eso... ¿Y con un año de existencia han sacado ustedes cuántos diputados? El año pasado tuvimos 2 diputados nacionales y 5 legisladores de la ciudad de Buenos Aires, propiamente dicho, o sea, serían municipales. Y el 17% de los votos. O sea, que ya han empezado la carrera. Sí. Ya están dentro. Ya hemos empezado. ¿Y qué diferencia hay entre un libertario y un conservador? Uf, un montón de diferencias. Un montonero no, un montón. No, un montón de diferencias. No, con los montoneros no tenemos casi puntos de contacto. Ninguno. Por lo pronto, desde el momento en que una persona viola el derecho a la vida de los demás, claro, definitivamente que ya no hay punto de contacto. Claro, sí. ¿Y cuáles son los puntos de contacto que tenemos entre un libertario en los y un... en los que pudimos confluir, que creo que son importantes, es en los que ya mencioné, que son principalmente, hay que reducir el tamaño que tiene el Estado argentino. Es algo realmente se me ha ido a los desencuentros entre un libertario y un conservador. Desencuentros no quiero decir que cuáles son ideológicamente... La visión del libertario es muy la de cuestionar, por supuesto, la existencia misma del Estado, sobre todo en aquellos que son libertarios extremos. En el caso de Javier Milei y yo, somos una visión más cercana, que es la minarquista, en la cual nosotros lo que propugnamos es una reducción del Estado y que hay funciones que el Estado debe desarrollar con obligatoriedad. Una, por ejemplo, es la defensa del país. Eso no puede ser privado. Y sobre esos puntos en común nosotros hemos confluido. Por supuesto, tanto Javier Milei como yo somos personas que defienden la visión provida, por lo cual estamos en contra de la legalización del aborto. En Argentina se ha legalizado recientemente y con el actual gobierno nosotros hemos sido militantes en contra de este supuesto derecho. Y eso nos ha posicionado en una posición, si se quiere, moral común, la cual... Argentina fue tradicionalmente muy refractaria a reconocer el derecho al aborto. Así es. Es que además Argentina ha ratificado tratados internacionales en los cuales nosotros, además de que en nuestra Constitución Nacional sosteníamos la representatividad del derecho a la vida, además Argentina ratificó tratados por los cuales se reconocía el derecho a la vida desde la concepción. Luego esto, por la militancia feminista extrema, por la militancia por el aborto y de extrema izquierda, bueno, fue logrando ciertos lugares públicos, finalmente obteniendo la legalización del aborto en el Congreso de la Nación, porque y acá también este es un punto fundamental y que ustedes lo deben vivir también. Parte de la clase política vive a contramano de lo que los ciudadanos quieren, piensan y pretenden de su clase política. Y esta es una medida, la del aborto, que se votó estando en contraposición a lo que la mayoría del pueblo argentino quería. ¿Y no resulta desconcertante que eso se haya producido en Argentina justo cuando el jefe de la Iglesia Católica, principal adalid del derecho a la vida, seguro, está en el poder? Por supuesto, y de hecho, como católica hubiera esperado también que el Papa se manifestara ante algo que estaba ocurriendo en su país de origen, cosa que no ocurrió. Aquellos que somos creyentes tuvimos una orfandad por parte del Papa en este tema en particular,
pero bueno. ¿Es el peronismo, Victoria, el origen de todo, de una gran parte de los males que tiene la sociedad argentina? Porque no son los políticos, al final acaban siendo un reflejo de la propia sociedad. Bueno, es la confluencia de varias cuestiones. Actualmente nosotros no tenemos peronismo, actualmente lo que hay es kirchnerismo, que es una visión populista y acomodaticia de los principios políticos del momento. Ellos se han basado en íconos como Perón y Eva Perón, pero en la realidad no han llevado a la práctica ninguno de los principios que ellos defendían. Por ejemplo, vamos al tema del aborto nuevamente. Eva Perón era sumamente provida y sin embargo han tergiversado hasta su imagen haciéndola pasar como pro aborto. Sí. Y esto ha ocurrido en Argentina con una impunidad total porque ya no hay peronistas en Argentina. Entonces, o sea, no hay peronistas ortodoxos, a eso me quiero referir, o por lo menos no están en el poder. Así que el kirchnerismo en los últimos 20 años ha tenido la suma del poder público en casi todas las provincias. Actualmente está más disputado, pero lamentablemente ellos, junto con la confluencia también de Juntos por el Cambio, que es la otra gran coalición que tiene la República Argentina, que para los españoles tal vez les resulte más conocido el expresidente Macri como líder de esta coalición, no es un líder tan reconocido dentro de esta estructura política porque tiene actualmente muchos cuestionamientos y varios otros pretenden ocupar su lugar, pero esta confluencia entre tanto el kirchnerismo como el macrismo, para simplificar el término, han hecho que la República Argentina se mueva únicamente en un bipartidismo en el cual los ciudadanos no se sienten representados, donde la mayoría de la población se encuentra silenciada, donde es el momento indicado para que surja una tercera opción. Las terceras opciones son las que fortalecen la democracia. ¿Qué le pasa a la sociedad argentina o qué les pasa a sus medios de comunicación? Porque supongo que la formación de la opinión pública en Argentina está tan delimitada por los propios medios como en España y en los países occidentales. ¿Qué le pasa para que a un personaje políticamente tan repugnante como Cristina Fernández de Kirchner la sigan teniendo como vicepresidente del gobierno? Bueno, esto lo ha elegido el pueblo argentino. Sí, ¿qué le pasa al gobierno, al pueblo argentino? Es como una experiencia sociológica indescriptible, pero Cristina Fernández de Kirchner ha sido presidente en 2 periodos, actualmente es vicepresidente, pero empezó su carrera muchos años antes, fue diputada, senadora electa, es decir, ha sido una persona que en los últimos 30 años ha vivido del Estado, se ha servido del mismo y lamentablemente tiene hasta el día de hoy un rol sumamente gravitante que impide la paz social, porque esto también es importante decirlo. Su rol no ha traído progreso ni ha traído paz social, sino al contrario, ha fundamentado, ha fortalecido una grieta en la República Argentina en la cual la población se sitúa de un lado o del otro de esta grieta. Y eso genera que nosotros que tuvimos un conflicto como el de la década del 70, que ustedes pueden reconocerlo con el tema de la memoria histórica porque tiene sus puntos de contacto, en Argentina hasta el día de hoy tenga una fuerza esta división en la sociedad que haga que casi estamos hablando de 2 países distintos. Juan Antonio Castro. Sí, yo quería hacer una pregunta con respecto a una cosa que he mencionado, que es sobre los derechos humanos y en el fondo ese movimiento que hay de ideologización de los derechos humanos e incluso de creación de nuevos derechos humanos que no lo son. De la Carta de Derechos Humanos de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, a lo que se está jugando hoy con ello y la influencia de los grupos internacionales, de fundaciones, de dinero globalista y demás que hay detrás, para tergiversar completamente y jugar con ellos a favor de un marxismo cultural que está preponderante en América Latina. ¿Qué opinión merece ese tema? Porque a mí me parece que primero es peligrosísimo, está afectando a la propia Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, donde se ha visto que una parte de los jueces incluso son directamente globalistas, o sea, que aplican los derechos humanos a la conveniencia e ideología de ellos. Y esto está afectando a América Latina. Sí. Bueno, estamos llegando a una situación en la cual la modernidad reconoce derechos como derechos fundamentales
e ignora o combate aquellos derechos que en efecto son fundamentales. Entonces, se cuestiona el derecho a la vida a través del aborto, a través de la eutanasia, o la familia, o el derecho a la libertad, o a la libertad de expresión, que son derechos que realmente Occidente ha defendido incluso con la vida de millones. Y sin embargo se consagran otros derechos que detrás tienen un contenido ideológico inocultable, como por ejemplo los derechos de tipo ambiental, los supuestos derechos de pueblos originarios. Quiero decir con esto que para mí desde el momento en que uno vive en un Estado de Derecho y tiene una Carta Magna o una Constitución, se reconocen a todos los habitantes de ese país, sean o no nacionales del mismo. Entonces, este tipo de construcción ideológica del etnicismo, del etnonacionalismo, es sumamente peligrosa y se ve con mucha claridad, principalmente en Iberoamérica. Aquí tal vez no tanto, pero nosotros, en nuestra región, no hay país de Latinoamérica que no tenga reclamos de tipo indigenista. Sí. Aquí también, todas las ONGs financiadas precisamente por esos grupos se dedican bien a empujar ese tipo de derechos que le llaman derechos, ¿no? Que en realidad no Ni tenían hablar, por qué bueno, ser. lo había mencionado antes, pero la cuestión ambiental también es sumamente grave porque, por supuesto, uno no está de acuerdo con la depredación de la flora y la fauna, ni está de acuerdo con la destrucción de aquello que nos alberga, que es nuestra casa, aquí en la Tierra, pero tampoco estamos de acuerdo en que no se puedan explotar los recursos con conciencia y pensando a futuro y teniendo presente que en ningún momento nadie va a depredar aquello en lo cual vive y además le tiene que legar a las futuras generaciones. Sin embargo, en países como Argentina, que son profundamente ricos en recursos naturales, nosotros tenemos, por ejemplo, la cuestión ambiental muy en carne viva y eso impide la explotación minera, impide, bueno, actualmente se está cuestionando lo que es la explotación ganadera, porque si los gases de las vacas contaminan o no contaminan, y entonces nos encontramos ante la situación de que es mejor que la población se esté muriendo de hambre y que nadie explote los recursos que son nuestros, que son propios, y vaya a saber quién los va a explotar, porque alguien los va a explotar y no vamos a ser nosotros. Alguien los va a explotar. Y entonces esta situación, bueno, este tipo de derechos están teniendo más importancia que los derechos fundamentales de la persona. No nos lo cuente. Estamos aquí. Estamos todos de acuerdo. Con las vacas igual, nuestras pobres vacas, salvo en la India, no están a salvo ya en ningún sitio. Y en la India ya veremos. Totalmente. A mí me ha llamado mucho la atención y bueno, a lo mejor también a nuestros telespectadores les interesa mucho. Ha citado usted que están cansados de ese sistema bipartidista, de esa alternancia en el poder, y esto es algo que nosotros en España, bueno, llevamos viviendo mucho tiempo, especialmente desde el año 78 con nuestra actual Constitución. De hecho, ustedes, como pasa con muchos países de Centro, Sudamérica, han bebido nuestro derecho y han heredado bueno, pues la configuración jurídica, digamos casi incluso a nivel estatal. De hecho, si mal no me equivoco, ustedes comparten el sistema proporcional de la variante DONT, igual que tenemos nosotros, con una serie de diferencias. Entonces, mi pregunta es, ustedes no están de acuerdo con ello, sin embargo, han conseguido entrar en el sistema. ¿Qué proponen? ¿Cuál es el sistema de representación que ustedes proponen para dar cabida, si es que eso es lo que ustedes desean, a un sistema que no sea puramente bipartidista y que bueno, pues en países como el suyo al final han conllevado, como aquí, aunque quizás en menor medida, a una gran corrupción de los gobiernos? ¿Qué es lo que proponen ustedes que sea diferente, pero que a la vez sea respetado por la Carta Magna, como nosotros, que también podríamos cambiarlo y utilizar cualquier otro tipo de variante? Bueno, en primer término, justo en Argentina se está dando todo el debate relacionado a la cuestión electoral per se. No quiero ser técnica y no quiero ser tan localista porque estimo que a la audiencia no le va a importar algo tan puntual de la República Argentina, pero sí decirte que se está cuestionando, por ejemplo, la existencia de primarias respecto de cada elección. Primarias que fueron creadas por el kirchnerismo en el año 2009 y que le han supuesto al Estado argentino un gasto millonario cada 2 años que se realiza una elección. También se está cuestionando el sistema de boleta que se utiliza en la República Argentina. Nosotros utilizamos boleta papel, pero no es una boleta única, entonces también eso se ha votado en el Congreso, pero no cuenta con la sanción de las 2 cámaras, la de diputados y la de senadores. Es decir, que todo el sistema electoral está en este momento siendo cuestionado, pero también, y esto es importante decirlo, nosotros somos solo 2 diputados nacionales de 257,
y estas políticas las dirimen en forma acordada tanto el kirchnerismo como la oposición encarnada por Juntos por el Cambio, que es el movimiento de Macri. Entonces, nuestra propuesta, en primer término, es simplemente darle visibilidad a una población de la sociedad que no la tiene actualmente y no la tiene desde hace décadas. En segundo término, ganar espacios, hacer el mismo trabajo que ha tenido que hacer Vox acá en España. No comenzó con 50 diputados como tuvo en el año 2019. Arrancó con muchos menos y fue un proceso en el cual se fueron encontrando diferentes liderazgos, se creó también y se maceró un mensaje que encarnara a todos aquellos que somos patriotas, pero que vivimos en el siglo XXI. Lo he hablado con Santiago Abascal y con Javier Ortega Smith y les he dicho, ustedes encontraron realmente una forma de explicar lo que nosotros pensamos, pero adecuado al siglo XXI. O sea, no tiene olor a antigüedad, no tiene una telaraña. Y esa construcción ideológica es lo que nosotros perseguimos en la República Argentina. También hay que mencionar que el hecho de que sea una construcción política tan reciente hace que nuestros tiempos sean mucho más acelerados. Nosotros enfrentamos una elección presidencial el año próximo, por lo cual todo este año también ha sido como en la República Argentina, no solo de mi espacio, ha sido de campaña. Está claro que ustedes están ahora mismo en el paso en el que estaba Vox hace unos años, que es simplemente ganar representación y conseguir tener un poquito más de cabida en el Congreso. Exacto. Pero si consiguen tener esa representación o incluso, aunque no sea demasiado grande, tener la confianza de otros grupos parlamentarios, ¿qué sistema, esa era mi pregunta, qué sistema proponen ustedes para la representación? Cualquier primarias? sistema, por ejemplo, tanto Javier Milei como yo, en este momento está la discusión de las primarias. Yo he tenido opiniones públicas en contra de las primarias. Ha sido un gasto innecesario y además es la disquisición de una encuesta de partidos pagada por todos los ciudadanos, con el agravante de que si vos te presentás en la primaria en representación de tu partido, yo que no pertenezco al tuyo, puedo ir a votar en contra tuyo porque tal vez sos la candidata más fuerte y lo hago en representación del opositor de tu propia lista. Entonces es un sistema sumamente engañoso y sumamente amañado. Por esa razón, bueno, yo me he manifestado en su momento en contra. ¿Qué sucede ahora? Bueno, el kirchnerismo tiene la intención de proponer la derogación de estas primarias, pero al día de hoy no se ha presentado un proyecto en el Congreso Nacional, por lo cual no puedo expresarme sobre la letra que no he leído porque no existe. También en esta situación, el macrismo querría sostener las PASO. ¿Por qué? Porque la no existencia de las PASO dividiría su coalición política, la cual está integrada desde el centro-izquierda hasta la izquierda, hasta el socialismo. Por lo cual, este es un debate que se está dando justo en este momento y de hecho se nos exige tanto a Javier Milei como a mí que demos una opinión respecto de las PASO, de las primarias, y nuestra opinión es, siempre hemos opinado en contra, pero necesitamos ver qué es lo que pretende votar el kirchnerismo, porque no necesariamente vamos a apoyarlo si es algo que contradice el Estado de Derecho o que contradice las reglas de comportamiento en una elección. Así que, bueno, es algo que justo se está dando en este momento y que estamos esperando simplemente que se inserte, que se inicie un proyecto de ley y allí poder opinar sobre el mismo. Victoria, muchísimas gracias por estar hoy aquí Gracias a con ustedes, nosotros. gracias por el espacio.